Vamos a considerar en este video el caso de las columnas esbeltas a través del estudio de dos casos, y el planteamiento lo vamos a realizar según los requerimientos del reglamento argentino CIRSOC 201 en su versión 2005. Como consideración teórica general podemos decir que cuando la columna es corta se trabaja con teoría de primer orden para hacer el análisis de la estructura. Entonces, por ejemplo, en esta columna que está sometida a una carga axial de compresión, pero con una excentricidad E respecto de su posición original, bueno, si calculamos con teoría de primer orden, el momento que va a tener que soportar como valor máximo, además del axial de la fuerza P, esta columna es P por E. En cambio, si hacemos la consideración de teoría de segundo orden, que básicamente es realizar el análisis de estructura con esta deformada, que es lo que corresponde cuando la columna es esbelta, el momento máximo que va a soportar esta columna es P por E más delta. Por lo tanto, lo que se analiza en este video es considerar si la columna es corta para directamente mantener la demanda en función de P y P por E, es decir, en función de la estructura, el análisis realizado con la estructura no deformada, o en el caso de que la columna fuera esbelta, además de la carga P, considerar el momento P por E más delta, teniendo en cuenta entonces el análisis estructural de la columna en su condición deformada. Vamos a desarrollar dos ejemplos. El primero es el que empezamos a ver ahora, vamos a verificar que se trata de una columna corta. Los datos del problema lo tenemos aquí. Se trata de una columna que en el plano ZX tiene una longitud no ariostrada LU de 3,20 metros, mientras que en el plano ZY la longitud no ariostrada es de 3 metros, y esto se debe a, porque en la otra dirección las vigas son más altas. La columna tiene una dimensión de 50 centímetros por 25 centímetros, mientras que las vigas, en una de las direcciones de 15 centímetros por 50 centímetros. Y entonces nos planteamos para esta columna, con las vigas que tiene tanto en su condición de base como de capitel, ¿se pueden ignorar los efectos de la esbeltez? Es decir, ¿podemos hacer análisis de primer orden y determinar la demanda de acuerdo a la condición de la estructura no deformada? Es decir, considerar esta columna como columna corta. Bueno, para esta determinación vamos a considerar un algoritmo que aparece en los comentarios del capítulo 10 del reglamento CIRSOC 201, y entonces nos dice que tendremos que determinar si esta columna pertenece a un pórtico indesplazable o desplazable, y en función de esa situación determinar cuánto vale la esbeltez límite. La esbeltez límite, por ejemplo, para el caso de pórticos indesplazables es 34 menos 12 por M1 sobre M2, y entonces si la esbeltez calculada como K por LU sobre R es menor que la esbeltez límite, vamos a ignorar los efectos de la esbeltez, es decir, vamos a considerar teoría de primer orden, o sea, el análisis según la estructura no deformada, que es lo que corresponde a columna corta. Bueno, en el caso de pórtico desplazable, esa esbeltez K por LU sobre R debe ser menor a 22 para estar en esta situación. También nos dice este algoritmo que si la esbeltez K por LU sobre R es mayor a 100, no podremos considerar los métodos aproximados que están especificados en el reglamento, sino que vamos a tener que usar algún tipo de software que contemple el análisis estructural con teoría de segundo orden, es decir, con efecto P delta. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar si se trata de un pórtico desplazable o indesplazable. Y esto es importante porque justamente los pórticos desplazables tienen mayores posibilidades de pandeo, por eso es que
la esbeltez límite varía según en qué condición nos encontremos. Entonces acá también tenemos otro algoritmo simplificado para determinar esta situación y nos dice, como veíamos recién, que en el caso del pórtico indesplazable, si la esbeltez K por LU sobre R es menor a la esbeltez límite, que para este caso es 34 menos 12 por M1 sobre M2, bueno, no vamos a tener en cuenta la esbeltez, se trata de una columna corta. Si esta esbeltez K por LU sobre R es mayor al límite que recién determinamos, pero menor a 100, bueno, vamos a poder considerar las demandas en las estructuras, no con teoría de primer orden, pero sí con un método aproximado que, bueno, va a permitir obtener valores cercanos a lo que sería el análisis con teoría de segundo orden. Pero si la estructura es muy esbelta, es decir, si K por LU sobre R es mayor a 100, bueno, vamos a tener que usar software específicos que contemplen el análisis en segundo orden, es decir, que consideren el efecto P delta. P delta hace referencia a que P por la carga axial y delta, por lo que veíamos en la primera figura, este desplazamiento lateral que toma la estructura una vez que ha sido deformada. Bueno, cualitativamente podríamos decir que un pórtico desplazable es un pórtico que no tiene restricciones a los desplazamientos horizontales, mientras que el pórtico indesplazable es aquel que sí tiene esas restricciones, las cuales podrían estar conformadas por riostras o por otros tabiques que estén vinculados al pórtico, es decir, pórtico indesplazable es cuando la rigidez a desplazamientos horizontales es más alta que en el caso de los pórticos desplazables. Pero bueno, esto es necesario medirlo para poder calificar cuando estamos en una situación o en la otra. También en el capítulo 10 del reglamento y sus comentarios aparece un algoritmo para determinar esta situación, es decir, cómo cuantificamos si el pórtico es desplazable o indesplazable. Bueno, hay, como está recuadrado allí en el rectángulo azul, algunas consideraciones que se pueden hacer de tipo de inspección en cuanto a las riostras o en cuanto a los pórticos que pueden estar vinculados, como decíamos, al pórtico. Y si no, bueno, podemos cuantificarlo con esa expresión que está al final que dice Q igual a sumatoria de P sub U por delta sub 0 dividido B sub S por LC, y si ese coeficiente nos da menor que 0,05, bueno, tenemos el caso de un pórtico indesplazable. En cambio, si es mayor, se trata de un pórtico desplazable. Bueno, veamos cuáles son esos parámetros que intervienen en el índice Q que estamos considerando. Para ello, bueno, vamos a tener que contar con el análisis de la estructura, de toda la estructura, no solamente de esta columna, habiéndolo realizado con teoría de primer orden. Y de acuerdo a los resultados de ese análisis estructural, hacemos las siguientes determinaciones. P sub U es el esfuerzo axial mayorado total para una excentricidad dada, se debe considerar positivo para compresión y negativo para tracción, en este caso 18.000 kN. B sub UX es el esfuerzo de corte horizontal en el piso considerado. Delta 0X es el desplazamiento relativo del primer orden entre la parte superior o inferior de piso debido a BUS, es decir, la deriva de piso. LUX es la longitud sin apoyo lateral del elemento comprimido. En este caso, la más favorable es en el plano ZX de 3,20 metros. Y LCX es la longitud de la columna medida entre nodos, es decir, sin considerar la altura de las vigas. Entonces, bueno, en este caso es 370. Estamos haciendo ahora entonces la consideración en la dirección, en lo que corresponde al plano ZX. Bueno, si aplicamos la fórmula que está en el reglamento, en este caso Q nos da 0,032, el límite es 0,05, por lo tanto, para esta dirección corresponde a un entrepiso indesplazable. Si consideramos ahora la otra dirección, bueno, el axial es el mismo, el corte no, porque estamos en otra dirección, la deriva de piso delta 0i también es distinta, la LUI también es distinta, en este caso 3 metros, porque las vigas son distintas en la otra dirección, tienen distinta altura, mientras que las LCI
es la misma porque, bueno, se trata de longitud entre nodos. Entonces, a través del coeficiente Q hemos determinado que en las dos direcciones la columna que estamos considerando corresponde a un pórtico indesplazable y por lo tanto el valor de la esbeltez límite va a ser 34 menos 2 m1 sobre m2. Entonces vamos a tener que calcular la esbeltez. Si es menor a este valor, bueno, tendremos un caso de columna corta. Si está entre ese valor límite pero es menor a 100, la esbeltez de nuestra columna, podremos usar los métodos para hacer una columna esbelta, pero vamos a poder considerar los métodos aproximados para calcular la demanda de esa columna considerando teoría de segundo orden. Y si es mayor a 100, los métodos aproximados ya no se pueden aplicar, hay que ir a programas que permitan considerar este efecto de columna esbelta, es decir, el análisis teniendo en cuenta el efecto de segundo orden. Pasamos ahora entonces a calcular la esbeltez de nuestra columna para la dirección más desfavorable, teniendo en cuenta entonces que la columna tiene 50 centímetros de ancho en una dirección y 25 en el otro, por lo tanto para el lado de 25 es donde puede pandear. Tenemos que calcular entonces para la esbeltez de esta columna el K por LU sobre R. Empezamos primero determinando el valor de K, que es el factor de longitud efectiva. Si nos acordamos de resistencia a materiales, este es el valor que indicaba si, por ejemplo, K es igual a 1, la columna era articulada, si K era igual a 0,5, la columna era empotrada, si K era igual a 2, la columna era empotrada libre. Es decir, tiene en cuenta las condiciones de restricciones al giro que tiene la columna en base y capitel. Este factor K entonces se puede calcular de acuerdo al artículo 10.12.1 del reglamento en función, como está ahí en el recuadro azul, en función de las dos fórmulas que figura allí. Por ejemplo, dice la fórmula A, K es igual a 0,7 más 0,05 de psi sub A más psi sub B menor o igual a 1. O bueno, lo mismo con la fórmula B, y de esas dos hay que tomar el menor valor que se haya calculado. También el valor de K se puede determinar gráficamente a través de lo que se llaman nomogramas, que están en la figura, en los comentarios C10 12.1. Entonces, básicamente, el factor de longitud efectiva K depende de los valores de psi sub A, que son factores que tienen en cuenta justamente la rigidez que tiene la columna respecto de la rigidez de las vigas, y esto tanto en la base como el capitel. Por lo tanto, por eso es que se determina psi sub A y psi sub B, uno para base y otro para capitel, teniendo en cuenta entonces en el nodo A, por ejemplo, todas las columnas y vigas que llegan al nodo A, y en el nodo B lo mismo, todas las columnas y vigas que llegan a ese nodo. Básicamente lo que se hace es entonces la relación de rigidez a flexión de columna dado por el E por I sobre el L respecto a la rigidez a flexión de las vigas, E por I sobre L para estos elementos estructurales. Como está, bueno, esto lo estamos viendo en el recuadro en verde, como está en el recuadro que está hacia la derecha, la rigidez que tenemos que considerar para determinar estos valores de psi sub A y psi sub B no son las rigidez brutas, sino los valores que están indicados acá. Por ejemplo, si se trata de una viga, y esto es para considerar los efectos de fisuración, tenemos que considerar 0,35 del momento de inercia bruto, y si se trata de columna, 0,70 de I sub G. También, por supuesto, aparecen la forma de determinar K para cuando se tienen pórticos desplazables. Bueno, acá recordamos cuáles son los parámetros de la columna. B50, H25, tomamos estos valores de como H y como B para considerar el pandeo en la dirección más desfavorable, es decir, donde el ancho es menor. Lo mismo están dados para las vigas, 0,15, 0,50. Y en función de esto, entonces aplicando la fórmula que recién veíamos de, bueno, el N, como está, aparece en el numerador y el denominador y es el mismo para columnas que para vigas, lo anulamos, sería la sumatoria de momentos de inercia en columna dividido el L sub C dividido otra vez por la sumatoria del momento de inercia de las vigas respecto del L de las vigas. En ambos casos, el momento de inercia reducido de acuerdo a lo que vimos recién. Bueno, si hacemos estas cuentas, vamos a obtener que psi sub A
es 1,126, lo mismo que psi sub b, y esto es porque, bueno, tanto en base como en capitel de esta columna llega la misma cantidad de columnas con la misma cantidad y la misma rigidez, y lo mismo con el caso de las vigas. Calculamos entonces ahora con la fórmula A y B que veíamos en el reglamento el valor de K, K1 0,81, K2 0,91, ambos deben ser menor a 1, y dice el reglamento, de los dos tomamos el menor, es decir, K es igual a 0,81. Si recordamos K igual 1 para simplemente apoyado y K 0,5 para empotrado, bueno, la situación de impedimento de la rigidez de las vigas que tiene esta columna está entre la condición empotrado-empotrado y la condición articulado-articulado. Necesitamos también calcular el R, que es el radio de giro de la sección transversal de la columna. Bueno, lo podemos calcular como la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área. Tanto aquí el momento de inercia como el área se consideran en forma bruta, es decir, sin reducir, como lo hicimos en el caso de la determinación de psi. El valor de LUX, que es la dirección que corresponda, es 3,20, es decir, la longitud sin apoyo comprimido. Y entonces, bueno, ya tenemos K, que como decíamos vale 0,81. Tenemos LU, que vale 3,20, y tenemos R, que vale 0,07. Y bueno, podemos sacar entonces la esbeltez más desfavorable de esta columna, que es de 36. Vemos ya que es menor a 100, por lo tanto, en el caso de que la columna fuese esbelta, lo mismo podríamos usar los métodos aproximados para hacer el análisis de estructura de esta columna. Determinada la esbeltez, ahora tenemos que calcular la esbeltez límite para poder hacer la comparación de esbeltez respecto de esbeltez límite y definir finalmente si se trata de una columna corta o una columna esbelta. Bueno, habíamos visto que para el caso de los pórticos indesplazables, si la esbeltez que recién calculamos era menor a 34 menos 12 M1 sobre M2, bueno, se va a tratar de una columna corta, es decir, se pueden ignorar los efectos de la esbeltez. Vemos acá que, bueno, es condición de que M1 sobre M2 sea mayor o igual a menos 0,5, está indicado por el reglamento. ¿A qué llamamos M1? Bueno, al menor momento, estamos hablando de base o capitel de la columna, mayorado, es decir, con cargas mayoradas, en uno de los extremos de la columna, que debe tomar el signo positivo si el elemento presenta curvatura simple o negativo si tiene doble curvatura. Bueno, el efecto de que tenga doble curvatura va a ser que haya menos posibilidades de pandeo, y eso se refleja en que el lambda límite es más grande, por eso el negativo, porque básicamente va a permitir obtener una esbeltez límite mayor. El M2, bueno, siempre se toma en valor positivo y corresponde al extremo de la columna que tenga mayor valor de momento respecto del análisis estructural en primer orden con cargas mayoradas. Y el P sub U es el esfuerzo axial mayorado para la columna en particular, y se debe considerar positivo para compresión y negativo para tracción. Bueno, si hacemos estos cálculos, entonces del 34 menos 32 M1 sobre M2, bueno, vemos que se obtiene un valor a 40, y esto también el reglamento pide un valor mínimo de momento, es decir, más allá que tuviésemos solamente carga axial debido a excentricidades accidentales, se pide un valor de M2 mínimo, como vemos aquí, que vale 31,50, y ese valor mínimo está dado en la expresión 1014 del reglamento como P sub U por 15 más 0,03 dH. Pero además teníamos esta condición que el M1 sobre el M2 fuera mayor o igual a menos 0,5. Entonces, bueno, básicamente el valor 40 que hemos obtenido es menor al límite de 40 de acuerdo a lo que establece el reglamento en su fórmula también 17. Queda ahora entonces comparar si se trata, bueno, de la esbeltez de la columna respecto de la esbeltez límite para ver si se trata de una columna esbelta o de una columna corta.
Bueno, nosotros habíamos obtenido una esbeltez de nuestra columna de K por LU sobre R de 36 y calculamos que el límite, considerando que el pórtico es indesplazable, es de 34 menos 2m1 sobre m2, que da 40. Como 32 es menor a 40, tenemos una columna corta donde se pueden ignorar los efectos del esbeltez. Es decir, se continúa el diseño tal cual se ve en estructuras de hormigón para diseños de columnas cortas. Básicamente se entra con la demanda de momentos. Bueno, si tenemos si corresponde los diagramas de interacción, fuerza axial, momento flector, tal cual vienen del análisis de teoría de primer orden, se va a los diagramas de interacción y se obtiene bueno, la cantidad de armadura, y de ahí se diseña entonces la armadura necesaria para esta columna. Pasamos ahora entonces a un segundo caso donde, bueno, ahora sí vamos a analizar una columna que es esbelta, y entonces básicamente nuestro problema es conocido. Nosotros ya del análisis estructural de primer orden conocemos la carga axial P y los momentos M1 y M2 en cada columna, pero ahora queremos saber qué pasa con esta demanda en teoría de primer orden cuando consideramos que se trata de una columna esbelta y no en el caso de una columna corta. Bueno, estos son los parámetros geométricos de nuestra columna, es decir, se mantiene la longitud entre ejes, entre nodos de 3,70, pero se han achicado las columnas y entonces ahora la LU, tanto en el plano ZX como en el plano ZY, es de 3,35 metros. Y las dimensiones de las columnas son también menores. Antes era de 0,50 por 0,25, ahora es de 0,40 por 0,20. Bueno, como vemos también las vigas, hay una reducción con un B de 0,15 y un H de 0,35. Entonces, nos vamos a preguntar también, como en el caso anterior, si se pueden ignorar los efectos de Beltès, es decir, si se trata de una columna corta, pero bueno, vamos a determinar que no es una columna corta. Y bueno, verificado esta situación, tendremos que determinar cómo varía la demanda considerando los efectos de segundo orden. Entonces, como vemos, el problema de columnas esbeltas es un problema del análisis estructural. Con teoría de primer orden, yo ya conozco, por el análisis que he realizado, cuánto vale P, M1 y M2 en la columna. Si corresponde, como vamos a ver en este caso, por tratarse de una columna esbelta, de aplicar teoría de segundo orden, bueno, lo que vamos a modificar es uno de los momentos flectores. Estamos hablando de momentos flectores en base y capitel, que van a ser mayorados teniendo en cuenta el efecto de la esbeltez de la columna. Entonces, lo único que hacemos es cuáles son los momentos flectores que corresponden a esta columna si es esbelta, que básicamente con método aproximado vamos a determinar que es el momento que ya conocemos de la teoría de primer orden, pero mayorado. Pero bueno, repitamos primero el proceso que hicimos en el caso anterior. Entonces otra vez, básicamente hay que ver si se trata de un pórtico desplazable o indesplazable, calcular la esbeltez, compararla con la límite. Si la esbeltez es menor a la límite, hay que ignorar los efectos de la esbeltez, es decir, se trata de una columna corta, y si no fuera menor, bueno, hay que aplicar métodos aproximados, que es el que vamos a desarrollar en este caso, siempre y cuando este esbeltez no sea mayor a 100, porque si es mayor a 100, bueno, hay que ir a programas específicos que consideren teoría, en el análisis estructural, consideren teoría de segundo orden, es decir, lo que se denomina en los programas el efecto P-delta. Vamos entonces otra vez a determinar si se trata de un pórtico desplazable o indesplazable, teniendo en cuenta, bueno, que se han disminuido las vigas, por lo tanto la luz no arriostrada de las columnas es un poco mayor, y también, bueno, se ha reducido las dimensiones de las columnas. Recordamos que si se trata de un pórtico indesplazable, bueno, tiene su determinado valor de lambda límite, como habíamos dicho, 34 menos 2 m1 sobre m2, y si nuestra esbeltez es menor a ese límite, tendremos el caso de una columna esbelta. Si está es mayor de ese valor pero menor a 100, vamos a poder usar métodos aproximados, y si fuera mayor a 100, tendremos que usar métodos computacionales para considerar el efecto P-delta. Otra vez vamos a determinar el índice Q, este sumatorio de P sub U por delta 0 dividido delta US por LC, para determinar si es menor a 0,05
y por lo tanto se trata de un pórtico indesplazable, o si es mayor y se trata de un pórtico desplazable. Bueno, consideramos en este caso el más favorable, que es en la dirección del plano ZX. Acá tenemos el P sub U de 18.000 kN, que es el esfuerzo axial mayorado total. El corte en el nivel también de 450, son los mismos datos que antes. La deriva de piso también, bueno, se ha mantenido en este ejemplo. La LUX ahora cambia, porque como las vigas son más pequeñas, la longitud no ariostrada de la columna es 3,35, mientras que la luz entre nodos sigue siendo la misma, porque eso no cambia. Bueno, con estos valores obtenemos un valor Q sub X de 0,035, menor al 0,05 que indica el reglamento, entonces corresponde a un entrepiso indesplazable en la dirección X, bueno, también en la dirección Y, pero bueno, este es el caso más desfavorable. Necesitamos ahora calcular level test para la dirección más desfavorable, es decir, para la sección de la columna de 0,20, porque en la otra teníamos 0,40. Entonces, bueno, ya sabemos que el pórtico es indesplazable, entonces otra vez nuestro lambda límite va a ser 34 menos 12 m1 sobre m2, y sabemos que si nuestra esbeltez es menor a ese límite, no tendremos en cuenta la esbeltez, caso columna corta. Si está entre ese límite pero menor a 100, vamos a usar un método aproximado, que en este ejercicio lo vamos a aplicar, y si fuera mayor tendríamos que usar un software específico que considere los efectos P delta. Bueno, otra vez recordamos que la fórmula del cálculo de la esbeltez es K por LU sobre R. Empezamos determinando K, que es el factor de longitud efectiva, ya sea, como están aquí, con las fórmulas A o B, o mediante los nomogramas que están en los comentarios del reglamento. Para esto vamos a necesitar los valores de phi sub A y phi sub B, que son las relaciones de rigidez de las columnas que llegan a la base o el capitel respecto a la rigidez de las vigas que llegan a la base o el capitel, y lo mismo lo hacemos con el otro extremo de columna, recordando que los valores de rigidez no son los valores de rigidez brutas, sino que están reducidos, como está indicado acá, para considerar los efectos de fisuración. Bueno, acá tenemos entonces, como estaban en los datos, los valores de V para columna 0,40, H 0,20, para viga B 0,15, H 0,35, tanto en lo que llegan en base en capitel es lo mismo, por lo tanto el phi sub A y el phi sub B son iguales, en este caso 1,076. Bueno, en este caso llegamos a un K 0,77, antes teníamos un K de 0,84, calculamos después el radio de giro R en función del momento de inercia I sub G y el área A sub G, secciones siempre brutas. Cambio por supuesto porque ha cambiado la dimensión de las columnas. La luz sin restricción lateral también es 35, ha cambiado porque respecto al caso 1 la altura de las vigas son distintas. Y bueno, ya tenemos los valores de K, LU sobre R, podemos calcular la esbeltez de la columna, que en este caso es de casi 45, mientras que habíamos obtenido un valor de 36 para la columna de 50 por 25 del caso 1. Debemos determinar ahora la esbeltez límite para ver si se trata, como decíamos, de una columna corta o de una columna esbelta. Recordamos nuestro algoritmo de cálculo, que era básicamente para pórtico indesplazable determinar la magnitud 34 menos 12 por M1 sobre M2. Como esto viene del análisis estructural en primer orden, bueno, y no se ha considerado en este caso las variaciones de carga muerta que tenemos por reducción en las dimensiones de columnas y vigas, se han tomado los mismos valores de M1 y M2 que en el caso 1. Recordamos entre el momento flector que yo tengo en base y capitel, el que sea menor lo denomino como un M1, y el signo viene negativo si se trata de doble curvatura, o positivo si se trata de curvatura simple. El M2 es el mayor valor que tenemos en base y capitel de la columna analizada, y siempre, como decíamos, es el mayor valor, ambos momentos obtenidos con teoría de primer orden. Y la carga axial P sub ahora es la correspondiente a la columna, sigue siendo de 1400 kN. Otra vez calculamos entonces el 34 menos 12 M1 sobre M2, nos da 40,
y vemos que el límite que está en la fórmula 17 del reglamento es también 40. Como decíamos, hay que lo mismo calcular el M2 mínimo, que es, bueno, con esta expresión que está acá, porque aunque no hubiese momento flector, lo mismo se considera por excentricidades accidentales que pueda tener la carga de compresión. Tenemos que ahora comparar la esbeltez de nuestra columna respecto de la esbeltez límite. Bueno, la esbeltez de nuestra columna es 45, mientras que la límite es 40, por lo tanto no podemos ignorar los efectos de la esbeltez, es decir, no tenemos una columna corta, se trata de una columna esbelta y es necesario entonces considerar el análisis estructural teniendo en cuenta los efectos de segundo orden, es decir, el análisis de la estructura en su condición deformada. Nos queda ahora determinar, bueno, cuáles son las solicitaciones en esta columna considerando que es esbelta. Ya conocemos las solicitaciones P, M1 y M2 que corresponden a la teoría de primer orden. Ahora vamos a considerar estas solicitaciones para la estructura deformada, es decir, análisis teniendo en cuenta teoría de segundo orden. Entonces, una vez que determinamos que la columna es esbelta, lo que tenemos que determinar es cuál es el momento que le corresponde a esta columna para bueno, la consideración del pandeo. Debemos entonces calcular un momento mayorado de los momentos que tenemos ya determinados en teoría de primer orden. ¿Cuál es ese momento mayorado? Bueno, la ecuación 18 para el pórtico indesplazable está en el reglamento y dice que ese momento mayorado es un coeficiente de mayoración delta ns que debe multiplicar al momento m2, es decir, al mayor momento en base o capitel en columna. Entonces, el M2 ya lo conocemos del análisis estructural para la condición de teoría de primer orden y nos queda calcular este coeficiente de mayoración delta ns que, como vemos en la expresión 19, se calcula en función de C sub m dividido 1 menos P sub u sobre 0,75 de P sub c y bueno, siempre debe ser mayor o igual a 1. Como antes decíamos, si se trata de una columna que solamente tiene esfuerzo axial y la columna es esbelta, vamos igual a tener que considerar un momento flector. Ese momento flector mínimo es M2 igual a P sub u por 15 más 0,03 de H, es decir, considerar una posible excentricidad de la carga axial si la columna es esbelta. Bueno, a partir de ahora determinamos los coeficientes C sub m y P sub c para poder determinar este coeficiente de mayoración delta ns. Empezamos entonces determinando este coeficiente C sub m que está dado por la ecuación 1013 del reglamento, 0,6 más 0,4 m1 sobre m2 y debe ser mayor o igual a 0,4. Considerando M2 como el mayor momento que ocurre en cualquier punto de la columna y bueno, se aplica también el caso mínimo. Recordamos también que M1 sobre M2 será positivo si la curvatura es simple, es decir, que es donde es más favorable el pandeo, y negativo si la curvatura es doble, como tenemos acá. Bueno, para este caso particular, C sub m vale 0,4 y estamos entonces en la condición de mayor o igual al valor límite de la fórmula del reglamento. Calculamos ahora el valor de P sub c, que es la carga crítica de Euler, pi cuadrado por E por I dividido K por LU al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, K y LU ya lo hemos calculado. Necesitamos calcular E por I, pero teniendo en cuenta que se trata ahora de una columna de hormigón armado, donde bueno, el material no es homogéneo y la rigidez tiene un valor que es bueno, dependiente del nivel de fisuración que tenga la columna. Para considerar estos efectos, y además que el hormigón es un material con comportamiento geológico, es decir, con modificaciones de sus propiedades en el tiempo, el valor de E sub I que vamos a considerar en la fórmula 1010 del cálculo de P sub c, bueno, es lo que hay distintas posibilidades. Nosotros vamos a elegir esta, la que corresponde a la ecuación 1012, es decir, el E sub I va a ser igual a 0,4 de
E sub c, es decir, 4700 por raíz cuadrada de F'C, por I sub g, es decir, la sección bruta del momento de inercia bruto, dividido 1 más BD. Entonces calculamos primero el beta D, perdón. Ese valor de beta D, bueno, es para considerar el comportamiento riológico, entonces se determina en función de la máxima carga axial permanente que actúa en la estructura sobre la P sub U permanente. En este caso se ha considerado que la P sub U máxima es 980 kN y la que P sub U permanente de 1400, por lo tanto al ser el cociente nos da 0,70. Tenemos entonces el beta D para considerar el comportamiento riológico, el E 4700 raíz cuadrada de F'C, que F'C hemos considerado 20 megapascales, el momento de inercia de la sección bruta es el que está indicado acá, B por h al cubo sobre 12, y entonces el E sub I lo obtenemos simplemente por el producto del E por el I sub G. Podemos aplicar la fórmula ahora al valor de I sub E mencionado, multiplicamos por 0,4 y lo dividimos por 1 más beta D para obtener finalmente el valor de la carga crítica de Euler P sub C para esta columna de hormigón armado, que en este caso vale 1936 kN. Bueno, ya teníamos el valor de C sub M, 0,40, teníamos el valor de P sub C, 1936, teníamos también el valor de P sub U, 1400 kN. Bueno, aplicamos esta fórmula 19 y obtenemos que el coeficiente de mayoración delta NS es de 11,16, mayor a 1, por lo tanto mantenemos el valor determinado. Podemos ahora entonces calcular con la fórmula 18 cuál es el momento flector que tendremos que usar o considerar en nuestra columna, teniendo en cuenta los efectos de segundo orden, ya que sabemos que nuestra columna es esbelta. Entonces va a ser el delta NS por el M2. Ese M2 es de 35, el delta NS es de 11,16. Si hacemos este producto nos da que el momento de cálculo es de 390,55 kN metros. Finalizamos entonces el proceso de análisis de una columna de hormigón armado esbelta. Del análisis estructural que corresponde a a la teoría de primer orden, habíamos obtenido P sub U 1400, momento en el nodo superior 35 kN en la dirección más desfavorable, el momento en el nudo inferior 17,5 kN. Bueno, tomando entonces, y también en la otra dirección 75 y 39. Tomando entonces esta consideración de columna esbelta, el análisis estructural nos arroja como resultado P sub U igual a 140, MUX se mantiene como 35 porque no es necesario en esta dirección considerar la influencia de la esbeltez, mientras que en la otra dirección, donde es posible el pandeo, donde la columna es esbelta, no vamos a trabajar con una demanda de 35, sino de 35 por el coeficiente de mayoración delta NS, lo que nos da un 390,55. Entonces, el efecto o el hecho de que la columna sea esbelta implica que no trabajamos con estos valores de análisis de primer orden, sino con estos valores de análisis de segundo orden. Y después, bueno, se sigue, si fuera flexocompresión, se entraría con los valores de P y M en los diagramas de interacción, se obtiene la cuantía de armadura y después se diseña la misma, es decir, continúa el proceso de diseño normal, es decir, lo que estamos haciendo, considerando si la columna es esbelta o no, en el caso de que sea esbelta, es modificar los resultados del análisis estructural, donde no se considera el análisis de primer orden, sino los que corresponden a segundo orden, es decir, el análisis de la estructura en su condición deformada. Bueno, y esto es lo que hace a la consideración de columnas esbeltas de acuerdo al reglamento CIRSOC 201, que básicamente es primero determinar si se trata de un pórtico desplazable o indesplazable, porque los desplazables tienen mayor posibilidad de pandeo. Después determinar la esbeltez de nuestra columna, K por LU sobre R.
determinar también cuál es el lambda límite, de acuerdo a si el pórtico es desplazable o indesplazable, comparar nuestro lambda con el lambda límite, si es menor se trata de una columna corta y si es mayor se trata de una columna esbelta. Si estamos en el caso de una columna esbelta, tenemos que verificar que el lambda no sea mayor a 100, porque si es mayor a 100, tenemos el problema de que bueno, no vamos a poder usar métodos aproximados y vamos a tener que ir directamente a software que tengan en cuenta el efecto P-delta, es decir, los análisis en teoría de segundo orden, pero si es menor a 100, nuestra esbeltez K por LU sobre R, podemos usar entonces el método aproximado que recién vimos, que consiste en la dirección de la columna es esbelta, mayorar el momento flector de acuerdo al coeficiente de mayoración delta ns. Y de esa manera entonces obtenemos como resultado de este análisis de columnas esbeltas cuáles son las demandas sobre las columnas, que van a ser más grandes por supuesto si la columna es esbelta que si la columna es corta, por esto que hemos presentado en este video. Muchas gracias.